Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Este es nuestro 18º video y en él vamos a seguir hablando, como lo hemos hecho en los últimos, de algunos alimentos que también son un signo dentro de la liturgia. Hoy vamos a hablar del pan. El pan como el alimento más básico, pero que en su elaboración nos va a hablar profundamente del sentido que tiene dentro de la iglesia. De todos los alimentos que nosotros podemos considerar alimentos sólidos, necesarios para nuestro sustento, para nuestra vida, en todas las culturas siempre hay uno que ha sido como el fundamental, la base de todos los demás. En la cultura de Jesús, ese es el pan que sale de la harina del trigo. Podríamos hablar de otras culturas que tienen, por ejemplo, a la base el maíz, podríamos hablar de nuestra famosa arepa, o de aquellos que tienen como base el arroz, que también hacen tortas con este mismo material, o que tienen como base la cebada. En fin, cada cultura tiene una base alimenticia, donde ese alimento que nosotros llamamos pan representa no solamente aquella torta hecha con ese material, sino que de alguna manera representa todos los alimentos. Y aún más, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, aquello que queremos decir con el pan nuestro de cada día no habla simplemente del alimento, habla de todas las necesidades que como seres humanos nosotros tenemos. Les decía que el elemento fundamental del pan, más que el sustento, que también es uno de los elementos simbólicos que encierra, es sobre todo en su elaboración. Si nosotros empezamos a pensar cómo se hace un pan, nos vamos a dar cuenta que habla mucho de la vida de cada uno de los cristianos. Lo primero que se necesita para el pan son los granos de trigo. Los granos de trigo están diseminados por todas partes y decían los padres de la iglesia que era una figura de la comunidad de los cristianos, que había alcanzado los confines de la tierra y que de todos los confines aquel que es el segador, el que está recogiendo el fruto, va y los toma para elaborar con ellos el pan. Después, estos granos que van a formar el pan tienen que ser molidos, convertirse en harina. Y cuando se convierten en harina, ustedes han visto, la harina tiene un color blanco, aunque el grano de trigo tiene un color marrón, cafecito claro. Cuando la harina sale completamente blanca. Y esto nos va mostrando a nosotros que es necesaria la purificación para poder convertirse en aquello que después será pan. La purificación la tenemos todos nosotros a través de las pruebas diarias, pero sobre todo a través de nuestro propio sacrificio que nos ayuda a configurarnos cada día con aquello que el Señor nos pide. No solamente se necesita la harina después de haber sido molida necesita agua para poder conformar el pan. Y lo mismo pasa con los cristianos, que sin el agua del bautismo, no podríamos llegar a ser una unidad. Miren que los granos de harina se diseminan si nosotros no le echamos agua. Después de que le echamos agua, todos permanecen compactos y forman una sola cosa. Es el bautismo lo que nos hace a nosotros una sola cosa, que nos convierte a nosotros en un pan. También el pan necesita un poco de sal, recordando aquellas palabras de Jesús, que nosotros somos la sal del mundo, el sentido de las cosas, y un poco de aceite. Ya lo habíamos dicho en los otros videos, el aceite representa al Espíritu Santo. Un aceite que representa al Espíritu Santo no solamente para formar el pan, sino que recordemos que el pan tiene que ser asado, tiene que pasar por el fuego, además de ser molido, de ser amasado, de utilizar la mano de Dios para poder moldear en él lo que quiere, como la unidad de la iglesia, formar la iglesia. El Espíritu Santo viene y lo forma ya como un verdadero pan, con aquel aroma que todos conocemos y que habla de aquello que alimenta realmente nuestra vida. Todos esos valores del pan, todos se van formando para conformar el valor simbólico de la Eucaristía. En la Eucaristía hay uno solo que se ofrece, que es el Señor, pero es el Señor que se ofrece también con su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia, somos nosotros los que estamos allá. Para poder hacer la Eucaristía, nosotros no necesitamos comprar el pan donde unas monjitas, necesitamos ser nosotros pan que se ofrece con el mismo Señor dentro de la Eucaristía. Que nos dejemos recoger por el Señor, que nos dejemos moler a través de la purificación,
que por el agua del bautismo nos dejemos unir unos a los otros, que siendo amasados por Dios tomemos la forma que Él quiere de nosotros, que es la forma de su Hijo, que a través de ese don del Espíritu, significado en el aceite o significado también en el fuego que asa el pan, nosotros lleguemos a ser la víctima que se necesita para ofrecer el santo sacrificio. En la Iglesia el pan siempre ha sido muy importante, sobre todo el de la Eucaristía, pero el pan de trigo es fundamental. Aunque ya dijimos que todas las culturas tenían su propia versión del pan, para la Iglesia siempre ha sido fundamental conservar el pan de trigo como un mandato del Señor. Por eso siempre celebramos la Eucaristía, no con arepa, no con pan de maíz, no con un pan dulce, no con nada más, sino con el pan de harina de trigo, que nos recuerdan todos estos bellos significados que nos ayudan a ofrecernos también con el Señor. Nos vemos en el próximo video en el que seguiremos hablando de otros alimentos. Por ahora se me manejan muy bien y que el Señor los bendiga.